Noches, les saluda Miguel Moya, responsable comercial de CAT. Ya casi las 7 de la noche. Continuamos con las charlas de gestión de mantenimiento. Esta cuarta exposición lleva por título Montaje y mantenimiento mayor de interruptores de potencia. El especialista que estará a cargo de esta exposición es Carlos Huánuco. Carlos Huánuco es especialista en gestión de mantenimiento con más de 30 años en el rubro eléctrico, habiendo desarrollado dicha gestión en empresas como Electroperú, ETSEN, Red de Energía del Perú, entre otros. Además, contaremos con el apoyo de Richter Gómez. Como ya es de conocimiento, agradeceremos realizar sus consultas vía chat y estas serán absueltas una vez culminada la exposición. Adelante, Carlos. Adelante, Richter. Gracias, Miguel. Bueno, en esta oportunidad voy a apoyar a Carlos por un problema de salud, de resfrío. Entonces yo voy a llevar la presentación y Carlos nos va a estar acompañando en todo el proceso. Carlos, cualquier aporte, experiencia, nos cuentas, y también va a estar en la etapa final de las consultas. Bueno, vamos a iniciar puntual para poder también terminar puntual porque consideramos que el tiempo es valioso para todos. Bueno, buenas noches y bienvenidos a todos. La charla que nos toca presentar el día de hoy es la cuarta charla ya de las 9 o 10 charlas que tenemos para todo el año. Y hoy vamos a hablar un poco del montaje y el mantenimiento de interruptores de potencia. Este es un tema bien amplio, pues tiene que desarrollarse de repente en 3 meses o 6 meses, pero lo que vamos a mostrar ahora es extractos importantes, claro, de esta actividad, ¿no? ¿Qué tenemos para ver hoy día? Vamos a ver un poco del interruptor, de las partes básicas, vamos a ver un poquito de normas, vamos a ver también un poco de montaje, resumen del mantenimiento según el MCC, y vamos a terminar con la evaluación. Como verán, estamos cubriendo todo un espectro, ¿no? Desde conocer el equipo hasta el proceso de evaluación, donde ya entra hasta las etapas de analítica. Bueno, vamos a empezar con el interruptor, reconocimiento y partes del interruptor. ¿Qué es el interruptor? Bueno, el interruptor es un elemento que sirve para abrir y cerrar circuitos eléctricos. Debe ser un conductor ideal y también debe ser un aislador ideal, ¿no? En posición abierta. Eso como principios básicos para el conocimiento del interruptor. ¿Ok? También vamos a hablar de los tipos de interruptores, pero nos vamos a centrar en todo lo que es ICE, ¿no? Entonces acá vamos a desarrollar dos tipos, el de tanque vivo y el de tanque muerto. Bueno, aquí tenemos, acá podemos apreciar al interruptor de tanque vivo, ¿no? La cámara de extinción está a nivel de potencial, y acá podemos apreciar el interruptor de tanque muerto, y podemos ver que la cámara de extinción está a nivel de la estructura aterrado, ¿no? A nivel de tierra. Más adelante vamos a ver más características. Entonces acá vamos a ver esa diferencia entre un interruptor de tanque vivo y un interruptor de tanque muerto. Primero veremos la cámara de interrupción. Para el caso del interruptor de tanque vivo está a nivel de potencial, ¿no? Y para el caso del interruptor de tanque muerto está a nivel de tierra, o sea que la carcasa está aterrada a nivel de tierra. El medio agilante que tiene es el gas SF6, que es lo único que separa pues esta línea de alta tensión, ¿no? Como segundo punto tenemos el aislador, ¿no? En el caso del tanque muerto, el aislador está potencial, ¿sí? Internamente también contiene gas SF6, y para el caso del interruptor de tanque vivo es la columna de soporte, ¿no? Es el cilindro, la porcelana, donde está el vástago que hace que el interruptor abra y cierre, ¿no? Y 3, tenemos el mecanismo de operación, tanto en el interruptor de tanque vivo como en el interruptor de tanque muerto, ¿sí? Y la diferencia
existe entre ambos también es que los de tanque muerto llevan los transformadores de corriente a nivel de bujes, ¿no? Como un bushing, ¿no? Como podemos apreciar aquí, tienen los transformadores de corriente, ¿ok? Esto no se ve en el interruptor de tanque vivo porque necesitamos tener transformadores de corriente separados, ¿no? Se instalan 3 transformadores de corriente independientes, ¿no? Bueno, esas son un poco las diferencias prácticas que se nos pueden quedar en la mente con respecto a un interruptor de tanque vivo y un interruptor de tanque muerto. Ahora vamos a ver un poco los mecanismos principales, los componentes principales del interruptor. Como primer punto, ahí está, como primer punto, tenemos la cámara de interrupción, la cámara de corte. Bueno, en esta imagen podemos apreciar la cámara de interrupción y vemos que en la parte superior consta de un contacto fijo y en la parte inferior se puede ver, se apreciaría el contacto móvil, ¿correcto? Entonces, tenemos ahí los contactos principales, bueno, la carcasa y el aislamiento externo, que es la carcasa, y el medio de extinción, que sería el gas SFC. Como punto 2 tenemos el aislador de soporte, ¿no? Que es un cilindro de porcelana y en el interior está el vástago, que es de baquelita, que une con el contacto móvil, ¿no? Entonces, este medio aislante también es en SF6 y es el que estaría desplazándose para poder abrir y cerrar el interior. Como punto 3 tenemos la caja de accionamiento, ¿no? La caja de accionamiento va pegada a la base del interruptor, ¿no? Este es el mecanismo de accionamiento donde se puede tener resorte, se puede tener muelle y también están los amortiguadores, ¿no? Para que opere este mecanismo de accionamiento. Entonces, ya tenemos las 3 partes, tanto los elementos de la cámara de extinción, de interrupción, el aislador de soporte y el mecanismo de accionamiento. No, tenemos tipos de accionamiento, ¿no? Tenemos el accionamiento unipolar y el accionamiento tripolar. Las diferencias en el accionamiento unipolar, vemos que cada polo cuenta con una caja de accionamiento, ¿correcto? Tenemos la caja de accionamiento en R, la caja de accionamiento en S y la caja de accionamiento en T. Y en el centro tenemos la caja de mando, donde se hacen los mandos de operación para cada polo, ¿no? Entonces este es un accionamiento unipolar. En el caso de accionamiento tripolar, pues existe en uno solo la caja de operación y accionamiento conectado a las varillas de accionamiento que hacen que el interruptor actúe con una sola caja. Ahora vamos a ver un poquito de las normas que aplican al interruptor. En resumen, porque definitivamente son una serie de normas de todo tipo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la norma según la IEC, las IEC 62, 271, 100 del 2001, donde podemos consultar o podemos ver las pruebas tipo de rutina en campo, como ver las definiciones, podemos ver un poco la guía para la selección de especificaciones, también podemos ver las reglas de transporte, almacenamiento, instalación, operación y mantenimiento, es lo que trata nuestro tema. También podemos presentarles las normas ANSI, la C3704, para ver un poco de definiciones, la C37.06 para ver valores nominales, y la C37.09 para ver pruebas tipo y pruebas de. Ahora vamos a hablar un poco del proceso de montaje, ¿no? Para el proceso de montaje del interruptor de potencia necesitamos hacer las consultas al manual de cada interruptor por marca, ¿no? Entonces, cada marca trae su manual y
tenemos que hacer las consultas para ver todos los pasos y los detalles que nos entregan en ese manual. Vamos a admitir a alguien, ¿ok? Entonces, como podemos ver en esta imagen, antes de todo esto, les comento que acá vamos a mostrar algunas partes importantes del proceso de montaje, ¿ok? Tenemos una presentación bien amplia que preparamos para una empresa, para una charla, donde son más de 80 diapositivas, donde se muestra todo el paso a paso del montaje, y definitivamente eso toma más o menos 2 horas, y no podemos estar tanto tiempo en una charla, así es que vamos a mostrar algunos pasos. No significa que hayamos obviado esos pasos, sino que eh, la idea es mostrarles un resumen. Entonces, vamos a empezar un poco viendo este proceso de embalaje de un interruptor, en este caso es un interruptor Siemens, un 3AP1 FI. Viene de esta forma, ¿no? Viene embalado así de manera compacta, los 3 polos, la caja de accionamiento y la caja de operación. Entonces, aquí es importante cuando llega el equipo hacer la inspección en sitio para ver o advertir si existe algún daño, ¿no? Verificar las presiones, si vienen las presiones de transporte. De repente, una manera es de probar que esté soplando y con eso garantizar que llegaron con las presiones de transporte. Entonces, esto es como para ver cómo es el proceso de embalaje. Ahora vamos a ver un poco ya el proceso de empezar el desembalaje. Entonces, verificamos de que las presiones, como lo dije anteriormente, de transporte de gases F6 estén entre los rangos de 0.3 o 0.5 bar. Entonces, para ello, garantizado eso, ya podemos un poco ver el proceso de desmontaje, ¿no? Podemos desmontar los 3 polos y colocarlos, bueno, izarlos de la manera adecuada, según los que nos indica el manual, y poder ubicarlos al costado para empezar a hacer todo el proceso de separación. Bueno, para el proceso de izaje es importante que nosotros reemplacemos los pernos de color rojo que vienen por el transporte, ¿no? Entonces, en unas cajas de cartón vienen los pernos originales y necesitamos nosotros reemplazar esos pernos, ¿no? Retiramos los pernos de color rojo y ponemos los pernos originales y aplicamos un torque de ajuste a estos pernos no mayor a 170 newton por metro. Ahora vamos a ver un poco la instalación y el montaje, ¿no? Entonces, para hacer la instalación y montaje, primero debemos de tener pues, los soportes, ¿no? Del interruptor y verificar la nivelación. Y para ello, ¿qué necesitamos? Para poder iniciar esto, necesitamos un especialista en montaje, ¿no? Un camión grúa y una plataforma elevada con canastilla, ¿no? Mínimamente esto. Y entonces lo primero que nosotros debemos verificar es el correcto, el correcto montaje de las bases de soporte. O sea, debemos ver con un nivel que eso esté debidamente con el nivel que le corresponde para poder hacer el montaje de los interruptores. Entonces, es primordial esto antes del izaje de los polos. Vamos a admitir a alguien aquí. Listo. Y también necesitamos tener herramientas. Entonces, ¿cuáles son las herramientas principales que nosotros debemos de tener? ¿No? Debemos tener nuestra maleta de herramientas mecánicas, como se ve aquí, y también nuestras maletas de herramientas eléctricas. ¿Correcto? ¿No? Y también debemos de tener nuestro torquímetro, hasta 170 Newton por metro. Debemos tener nuestro kit de llenado para gases F6 y es nuestro detector de fugas de gases F6, que viene a ser este aparato que está aquí, y nuestro equipo analizador de gases F6, que viene a ser este equipo. Y también, claro, nuestro equipo de llenado que está aquí con su compresor. Perdón, es un momento para poder calibrar aquí las imagen. No, no voy a tratar de ajustar. Ahí estamos.
Bueno, como parte del proceso de instalación y montaje, debemos de preparar el equipo de llenado de gases F6, ¿no? Entonces, preparamos nuestro balón de gases F6, de preferencia que sea nuevo, que sea un balón de 55 kilos, o también en algunos casos vienen los balones pequeños de 10 para cada polo, y lo que tenemos que también verificar es que esas mangueras, ¿no?, de nuestro equipo de llenado que hemos visto anteriormente, ¿no?, efectuar el purgado de esas mangueras y comprobar su buen estado, la buena calidad de los sellos y de los empalmes. También a tener en cuenta en todo este proceso de llenado es abrir y tener en cuenta la velocidad de llenado, ¿no? Probablemente muchos lo hayan hecho de 0.5 en 0.5 en bares, ¿no? Para que el gas entre y no se produzca ese congelamiento que se produciría si abres la válvula de porrazo. Entonces, todos esos cuidados hay que tenerlos en este proceso de llenado. Y en esta parte podemos ver ya la instalación de los cables de mando y control. En este caso, como es un interruptor tipo Siemens, viene con estos cables de tipo enchufables, ¿no?, la cual ya vienen preparados de fábrica y están debidamente rotulados, ¿no? Entonces, la idea es que de la caja de accionamiento, ¿no?, ya están bien definidos para conectarlos en cada grupo, en cada pin de la caja de comando, y pues tienen ese seguro donde el PIN va diseñado para un tipo de enchufe. No ingresa en cualquiera, va a ingresar en el que le corresponde. Bueno, y finalmente ya tenemos los tres polos listos sobre las estructuras, las cajas de accionamiento montadas y nuestra caja de comando. Entonces tendríamos ya nuestro interruptor listo para iniciar las pruebas, ¿no?, porque ya estos están con las presiones de operación. Según la marca, el modelo de interruptor, las presiones varían, ¿no? Cada fabricante tiene sus presiones de trabajo. Entonces, aquí podemos ver ya un interruptor 220 tipo unipolar, ¿no?, donde se aprecia que ya está montado con sus cajas de accionamiento, ¿no?, R, S y T, y aquí en el centro tenemos su caja de operación, ¿no? Entonces, en este caso, este es un interruptor Areva, ¿no? Su mecanismo de operación es resorte, y tiene pues sus mandos, las tensiones de alimentación al motor y a sus bobinas, tanto de cierre y a sus dos bobinas de apertura en corriente continua, ¿no?, 220 en continuo, pero su sistema de calefacción y iluminación está en 220 alterno. Bueno, es un interruptor tipo GL314 de la marca Areva del año 2018, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito del mantenimiento, ¿no? Recomendaciones para el mantenimiento. En este caso, tendremos que decirles que el mantenimiento se debe realizar de acuerdo al manual de operación del fabricante en sus inicios, cuando empezamos con el interruptor, pero también va a estar en función de la estrategia de mantenimiento o el estudio de MSC que cada empresa realice, ¿no? Entonces, de acuerdo al tiempo y a la experiencia, a la información que tengan, ya se define un mejor estudio en función de la cantidad de fallas que se hayan presentado en el sistema, y de acuerdo a eso también pueden definir frecuencias de las que pueden atender. También dependerá de dónde se encuentra ubicado el interruptor, si está ubicado de repente en un lugar cerca al mar donde hay mucha contaminación salina, o de repente está ubicado cerca a una mina donde hay mucha polución y mucha contaminación en base a distintas partículas en el aire, ¿no? Entonces, según eso, nosotros definiremos las estrategias para nuestro interruptor. Entonces, aquí nosotros lo que queremos es un poco mostrarles algunas experiencias de frecuencias que nosotros hemos establecido en nuestro proceso de trabajo, y hemos decidido definir frecuencias, por ejemplo, de 1 año y de 6 años. En las frecuencias de 1 año hay tareas, como se ve acá, de revisión general, que te indica en el mismo manual
y que también tú puedes agregar. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer el técnico asistente de la subestación. Como él está constantemente en la subestación, él puede hacer esas tareas, ¿no? Entonces son tareas que se pueden ejecutar de manera anual para un tipo de resorte, este es un ejemplo, claro, y para un equipo que puede estar fuera de servicio, si es que necesitas hacer ya verificaciones mucho más específicas, ¿no? Entonces todas estas tareas serían para la de un año. También lanzamos aquí un cuadro para una frecuencia de 6 años, donde ya aquí participan dos perfiles, ¿no? Un técnico y un especialista de prueba, como se ven los ejecutores. La frecuencia definida a 6 años para un tipo de interruptor resorte y un equipo fuera de servicio. Entonces, ¿qué tareas tenemos? Tenemos que definir esas tareas, ¿no? De forma general y de manera específica, como se ve en el cuadro. Entonces, de manera general tenemos la tarea del mecanismo de accionamiento, y acá tenemos todas las tareas específicas. Y también tenemos las tareas de medida de resistencia de contactos, que viene a ser una prueba eléctrica, medida de resistencia de contactos, medida de resistencia de contactos principales, ¿no? ¿Quién lo hace? El especialista en prueba. ¿Okay? Porque no solamente lo tiene que probar, sino que también tiene que validar la calidad de la prueba y analizar el resultado. Tenemos otro, el reapriete de cables y borneras, como tarea general y como tareas específicas, la revisión de componentes de carga resorte, como tarea general y sus tareas específicas, medición de tiempos de operación. En este caso, nuevamente, tenemos al especialista de pruebas, quien va a realizar todas estas tareas. Verificación del camino y las señales de salida, como tarea general y sus tareas específicas. Medida de la capacitancia, en este caso sí, solamente se realiza interruptores con condensador. Normalmente ya estos son interruptores en 500 cambios. Entonces, es un poco la referencia de cómo deberíamos tener nuestros cuadros con tareas generales y con tareas específicas y las frecuencias según como yo haya definido mi estrategia, lo haya tomado del manual o ya lo haya definido base a un estudio de meses. Ahora vamos a hablar un poquito de la evaluación del interruptor, ¿no? De este proceso. Entonces, en el proceso de la evaluación, le hacemos seguimiento a todos esos valores cualitativos que se puedan recoger de campo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder hacer un proceso de evaluación, tenemos que crear nuestra tabla con reglas de diagnóstico. ¿Okay? Otra vez, un momento, se fue la imagen, voy a tratar de... Ahí. Entonces, lo primero que tenemos que tener, como les decía, es un poco, tenemos que tener nuestra tabla donde tenemos nuestras reglas, ¿no? Para poderle darle una calificación. Nosotros queremos calificar a ese equipo o a esos equipos o a los, no sé, pues 10 interruptores que tengas, 100 interruptores que tengas, 835 interruptores que tengas, según el tamaño de la empresa en la que estemos laborando y estemos participando, o estemos asesorando o hagamos algún tipo de proyecto, ¿no? Entonces, teniendo estas reglas, nosotros podemos definir todo ese campo o ese paquete de interruptores y poder decir estos 800 interruptores están buenos o estos, no sé, 20 interruptores necesitan seguimiento, estos 5 interruptores están cuestionados y tenemos un interruptor crítico. Entonces, de todo ese parque, yo tengo que darle una calificación. Entonces, eso lo voy a hacer con la regla de diagnóstico. Estas reglas de diagnóstico van a estar en función de los valores que yo recoja de campo. Por ejemplo, para yo definir la pureza del gas SF6 por polo, y ya tengo acá unos parámetros establecidos donde yo defino que el equipo, el interruptor del polo tal está bueno si sus parámetros de pureza de SF6 están entre un rango de 97 a 100%. O sea, si están entre 97 hacia arriba, hacia 100%, está bueno.
Pero tengo otras pruebas en otros equipos donde me dicen que ese rango, perdón, ese valor que me entrega el técnico de campo está en 95, por ejemplo, 95. Ese 95 está dentro de 90 a 97%, entonces requiere un seguimiento. Si ya requiere un seguimiento, yo puedo establecer una frecuencia nueva para hacer pruebas de calidad de gases FC, ¿no? Entonces, yo puedo establecer de aquí a 3 meses o de aquí a 6 meses, volver a hacer las pruebas, ¿sí? Para poder hacerle seguimiento a ese valor de 95%. En otro caso, me llegará otro valor donde el valor está en, perdón, 87%. Entonces, perdón, vamos a emitir aquí, entonces está dentro del rango de 85 a 90%. Entonces, ese equipo ya está cuestionado. Entonces, como ya está cuestionado, lo que yo tengo que empezar a analizarlo con los especialistas de campo y ver cuándo se puede hacer un mantenimiento mayor, ¿no? Para poder cambiar el gas SF6, o si de repente analizo otros factores, porque ya acá viene la etapa de evaluar de la antigüedad o de otros parámetros que también pueden estar fallando, puedo programar un reemplazo del equipo, ¿no? Entonces, todo va a depender ya no solamente de un valor, sino de todas las características y las variables que tiene el equipo, ¿no? Finalmente, me llega un valor menor a 85, me llega un valor de 80. Entonces, un valor de pureza de 80% es crítico, ¿no? Entonces, inmediatamente yo tengo que actuar para poder retirar ese gas FC. Entonces, ya tienes aquí unas reglas para poder calificar a estos equipos, ¿no? Entonces, esto existe en el caso de la calidad de gases F6 para la pureza, para la humedad, ¿no? Para las partículas SO2 que se presentan en el gas SF6. Y podemos ver que, por ejemplo, para el caso de la humedad, si tienes valores mayores a 400 partes por millón, ya está en una etapa crítica. Entonces, todos estos valores yo los voy definiendo de acuerdo a unos papers del CIGRE, algunas normas, o también por estadística de que yo pueda tener de información en campo. Y así podemos ver para cada uno, para factor de potencia, para corriente de alimentación del motor, para resistencia de contactos. Bueno, aquí vale la pena mencionar un ratito para lo que es resistencia de contactos, porque en este caso ya esto se ha construido con las pruebas SAT, ¿no? Las primeras pruebas que cuando terminamos el proceso de montaje del interruptor, como ya hemos visto en láminas anteriores, ¿no? Entonces las primeras pruebas SAT es donde se barren con todas las pruebas que necesita el interruptor, porque es el primer valor que se va a tener. Entonces, ese primer valor es muy importante para el mantenimiento y para la evaluación, porque tenemos el punto de inicio con el que podemos comparar de acá a un año, de acá a 3 años, de acá a 6 años, a 12, y así en todo su ciclo de vida tenemos un punto de referencia para ver cómo se comporta, ¿no? Entonces, eso es básico, ¿no? Y cuando no existe y el interruptor está en 10 años, pues esa primera prueba que tú registras y pones en tu sistema sería tu valor de referencia. Entonces, en este caso, para la resistencia de contactos, nos dice que un equipo bueno, ¿no? Es si hay 1.5 del valor de referencia, ¿no? Tenemos un valor, es 1.5 del valor de referencia. Entonces, ahí está bueno, ¿no? Entonces, ¿cuándo se vuelve crítico? Cuando es 3 veces el valor de referencia, ¿no? Si tienes 30 microohmios y acá tienes ya 90, entonces ya se vuelve crítico, ¿no? La resistencia de contacto. Bueno, y así es toda una serie de parámetros que se requieren ser analizados de repente en una propia charla, parámetro por parámetro, de cómo se debería comportar, ¿no? Esas variables que yo defino para poder hacer seguimiento, también es un proceso de análisis donde yo digo, cuáles de los equipos, cuáles de estas variables me son útiles y son necesarias y requieren ser analizadas para poder yo graficar en el tiempo y hacer seguimiento de su comportamiento.
En este caso, unos ejemplos puede ser la humedad, puede ser el SO2, la pureza, puede ser la resistencia de contacto, puede ser los tiempos de operación, como variables de números, como variables cuantitativas que vienen ¿de qué? De pruebas, ¿no? Y también puedo también analizar inspecciones como variables cuantitativas, como podría ser cantidad de veces fuga de SFC, bueno, esto sí pasaría acá, y componentes mecánicos en avería, o sea, cuántas veces sí, no, si hubo o no hubo, componentes eléctricos en avería, cuántas veces sí o no, y operaciones normales o anormales, ¿no? Cuántas veces hubo operaciones normales. En estos tres casos, lo que debemos anotar como asistente, como operador, es los valores anormales, ¿no? Las anomalías, no las veces que está buena, porque si tú me pones en el sistema, eh, no sé, pues si haces inspecciones cada 15 días o cada mes, y cada mes pones, estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno, y tienes 100 buenos, con eso no vas a hacer ningún tipo de análisis. Pero si en el año tú determinas que tuvo 4 fallas por temas mecánicos, o 4 averías por temas eléctricos, o 5 operaciones anormales, entonces ya yo puedo establecer una línea y una estadística de cuántas veces, y eso serviría ya para tomar una decisión, ¿no? Y de esta manera podemos nosotros graficar en el tiempo el comportamiento, en este caso podría ser del gas SF6, de cada interruptor, de una subestación o de todo nuestro parque, ¿no? Y cómo en el tiempo se viene comportando la emisión de gases F6 en el tiempo. De la misma manera, podemos hacer para la humedad, para el SO2, para la pureza, para la resistencia de contactos y para la obsolescencia. Todo esto debe estar pues en un sistema, no sé, pues en una base de datos donde yo pueda jalar esa información para poder generar esa línea de tiempo, esa estadística, o puede estar de repente si manejan SAP en un programa SAP donde se tenga esa información de acceso para toda la compañía, para toda la empresa. Entonces, es importante para poder para poder graficar el comportamiento de esto en el tiempo, ¿no? Y pasar a una etapa siguiente que podría ser analítica, si nuestra data es buena, es de calidad y tenemos pues historia, tenemos información en el sistema. Entonces es importante, eh, todos debemos ese valor de poder anotar esa información de cada prueba que hacemos de manera sistemática. Como experiencia, les puedo contar que en algún momento, cuando buscábamos información de cierto equipo, no tenía nada. Entonces, ni siquiera podíamos comparar porque al tener hoy un valor de prueba, vendría a ser el primer valor, y el interruptor tiene, no sé, pues 5 años o 10 años, y probablemente sí haya tenido, pero como no había un orden de poder tener un repositorio correcto de la data, entonces ese, ese Excel o ese documento de prueba puede estar impreso en algún lado, en una biblioteca, en la computadora de alguien, y pues no estaba donde se necesita para poder analizarlo. Entonces, es importante tener ese orden para poder llevar esta información en el tiempo y poder también hacer un buen estudio, ¿no? Porque queremos definir un buen estudio de FC y cambiar nuestras frecuencias, puede estar sucediendo de que nosotros venimos haciendo pruebas cada año o cada 3 años, ¿no? Y nuestros equipos están perfectos, no fallan así nada más, ¿no? Pero nosotros dale y dale y probando y probando. Y hasta de repente puede ser una causa de meterle falla al equipo por mantenimiento. Todo eso hay que evaluarlo pues, en el proceso de evaluación. Para todo eso se requiere información. Bueno, finalmente deberíamos de todos de pensar en tener siempre un centro de monitoreo, ¿no? Que ahora es mucho más factible con toda la tecnología que se tiene ya disponible, diferentes empresas como Siemens, ABB, Doble, dan este servicio de centros de monitoreo. Nosotros podemos contratar esos servicios y tener nuestro monitoreo. Y podemos nosotros definir, no sé, pues, qué parámetros queremos monitorear, como de repente puede ser la humedad, la pureza, el SO2, las fugas, la resistencia de contactos, la obsolescencia, y si tenemos índice de salud calculado, también podemos monitorear el índice de salud.
A todo esto, en este sistema nosotros podemos, no sé, podemos definir valores donde nosotros definimos, por ejemplo, a tal valor es bueno, a tal valor es cuestionable y a tal valor es crítico. Entonces, cuando esas pruebas ingresen a nuestro centro de monitoreo y se superen esos valores críticos, nosotros podemos poner acá una línea en la que se supere esos valores, inmediatamente se enciende una alarma que nos muestre qué equipo está fallando, ¿no? Entonces ya podemos atender oportunamente planeando esa acción, ¿no? Sea de una atención crítica, cuestionable, de seguimiento, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer. Bueno, finalmente ya estamos, llegamos a la parte final de este resumen, tratándoles de mostrar todo el ciclo, el proceso de mantenimiento de los interruptores, y pues entramos a la etapa de preguntas. Para eso está aquí conmigo Carlos, eh, y nos va a apoyar pues en todo este proceso. Entonces, sus consultas van a ser leídas a través de Miguel. Miguel, te cedo el pase para que puedas interactuar. Sí, bien, muchas gracias, Richter. Sí, estamos invitando, por favor, a todos los participantes que tengan alguna consulta, que puedan brindarlos por esta vía, ¿no? Del chat. Sin embargo, Richter, acá estábamos con Carlos, de repente podemos interactuar con él para ver algunos detalles de lo que se ha desarrollado en esta exposición. Claro, Carlos, nos gustaría que nos comentes un poco del proceso de llenado, que de repente es más extenso, ¿no? ¿Alguna experiencia, algunas características, o, o cuéntanos alguna experiencia en la que hayas tenido algún contratiempo o algún incidente en este proceso, en otros también? Sí, bueno, buenas noches, Rick, buenas noches, Miguel, buenas noches a todos los amigos. Agradecemos pues tu participación y cualquier duda, consulta, estamos llanos para poder apoyarlos, para poder obtener sus dudas. Bueno, en cuanto al proceso, digamos, lo que tú manifiestas en el transporte, sí, es importante el manipuleo, ¿no? Saber cómo manipular y evitar daños que pueden ocasionar. Es un equipo, a pesar de que no es muy costoso un interruptor, pero cuesta, tiene su precio. Entonces, en unas circunstancias que requerimos por una celda, a lo mejor que nos va todo al agua, ¿no? Una ruptura de calor, sobre todo en las losas, los aislantes que son los más delicados. Ahí debemos tomar especial cuidado para poder evitar cualquier daño, cualquier percance, igualmente cualquier daño a las personas, porque no solo es el material, sino también las personas. Eso es muy importante, el factor humano. Todo eso manipuleo debemos hacer con mucha precaución, con mucha preparación y sobre todo pues usando los equipos auxiliares como la grúa, como los estrobos, los amarres, los anclajes deben ser bien hechos por una persona que conozca, ¿no? Que sepa hacer un amarre, que sepa hacer un estrobo, porque Claro, estrobar un equipo mal, esa es una consecuencia fatal, que finalmente pierde todo y cabra, como se dice ya vulgarmente. destruir el equipo, correcto. Por otro lado, el manipuleo de gas también es de mucho cuidado. Hay que manipular ya que se trata de presiones. Una presión de gas es bastante, dependiendo el volumen, que nos puede dañar, nos puede causar hasta la muerte. Entonces, en esos casos hay que tener mucho cuidado en manipular las presiones de gas en los balones, por ejemplo. Tener 55 kilos a 30 bar es una bomba. Si te cae, golpeas o rompes un accesorio, puede romper un manómetro al caerse, y esto trata de presiones, tener mucho cuidado, sobre todo prestar mucha atención al manipuleo de esta cosa. Los balones de gas especialmente, ¿no? Al caerse puede ocasionar una ruptura de la válvula y no hay quien lo para, y eso puede causar daños a las personas. Igualmente, al manipular hay que tener cuidado, no manipular con altas presiones, pues las mangueras, accesorios, porque
igualmente, aparte que te asusta, te puede lesionar. Claro. Y eso causa daños. Hasta yo he visto que a personas que le han roto la muñeca, le han roto las manos, porque están operando una llave y se rompe algo ahí, como una explosión, pues la llave misma se lesiona. Por eso hay que tener bastante cuidado en manipular las altas presiones, en este caso del gas SF6. Carlitos, ¿alguna vez, Igualmente hay que tener, sí, sí, a ver. ¿alguna vez te ha pasado o has visto algo como en el proceso de llenado, te sucede que si el interruptor es, por ejemplo, de, no sé, 6 bar y por algún tipo de error le echaste 7 bar, ¿cómo procedes tú o cómo procederías a solucionar ese tema? ¿No? Bueno, una experiencia, por ejemplo, para contarles, este, menos mal yo no fui, a veces cuando uno manipula el llenado de gas, agregar el gas es fácil realmente, ¿no? Cuando tú conoces, pero cuando tú no conoces, el mismo miedo, el mismo temor que te puede asustar un soplido de gas, puede ser. Y se va el gas a cero, donde el equipo dispara por su protección de baja presión y finalmente saca fuera de servicio. Hasta podría explotar si no abre el equipo. Imagínate si no hay apertura de un interruptor, esa parte que está expuesta a la alta tensión puede explotar, puede haber narco. Entonces, por eso se manipula, por lo general, el rellenado de gas a un equipo, a un interruptor, fuera de servicio, para evitar estas cosas. Muchas veces yo lo he hecho, los hago a veces cuando el sistema lo requiere. No se puede sacar fuera de servicio, sí se puede rellenar el gas en servicio. Pero sí tiene que ser manipulado pues, por una persona que conozca, ¿no? Cuando uno no conoce, a veces quiere practicar, ya es un poquito de cuidado. Entonces, para evitar esas cosas, es mejor no manipular en tensión. Hay que manipular el sistema de gas con el equipo fuera. Sí, En otra oportunidad, también cuando no saben regular el manómetro de llenado, el accesorio de llenado tiene un regulador, donde comparte la alta presión de la botella con la parte de baja presión del equipo, del interruptor. Por lo general los interruptores pues, máximo llevan 10 bar, por ejemplo, un interruptor de 500 kilovoltios. Entonces, una botella está a 30 bar, ¿no? Entonces, mucha gente dice, bueno, que vaya entrando el gas. Tú abres un regulador y lo vas metiendo el gas. Sin embargo, cuando operas mal el regulador, el regulador está manipulado para que llene toda la botella, va a entrar toda la botella, va a reventar un interruptor, va a reventar una cámara. ¿Por qué? Porque esas columnas aislantes, esas cámaras de corte, el aislador no soporta más de 15 bar. Están hechos para eso, para soportar su presión de servicio, que es 6, 7, 8, máximo 10 bar. Pero cuando uno no conoce, regula mal o mete el gas excesivamente o directamente de una botella sin contar un regulador, pues puede causar explosiones y lesionar a personas. Claro, son Entonces, accidentes sí fatales hay que pueden experiencias suceder. que se han olvidado y han llenado el gas, como decía alguien, en forma de broma, tanque lleno, ¿no? Entonces no es llenar tanque lleno, sino saber cuánto de presión tenemos que llenar a un interruptor. Para eso hay una tabla donde está regulado, calibrado pues con la temperatura, con la zona, el lugar, la altitud también por corrección de altitud, también hay que corregir la presión y finalmente hay una tabla donde debe llegar a su presión de servicio. Entonces, y la velocidad de llenado debe ser controlado más o menos a qué presiones empiezas y vas Sí, subiendo de sí, bueno, presiones.
Sí, lo recomendable de llenado es lentamente. ¿Por qué? Primeramente, para no licuar el gas. Cuando uno llena un gas SF6 a alta velocidad y alta presión, comienza a licuarse, Ujú. comienza A formar, entonces condensarse, ¿no? a En el balón. formar agua. Y se licúa el agua, el balón se va congelando Sí, sí, y he las visto. mangueras también. Entonces hay que llenar pues un ritmo lento, por decirte, 0.5 bar, ¿no? Que va entrando, va compensando y vas abriendo, va compensando, va saliendo muy lentamente. Y así evitas que se solidifique el gas en el balón y ya no ingrese o que finalmente las presiones de servicio no están estables, quedan inestables. Demorarías en más tiempo de estanqueidad, ¿no? Tienes que esperar de repente más tiempo, 24 horas, 12 horas para poder estar seguro que la presión que has llenado va a permanecer en esa cantidad. Por lo general, cuando tú llenas rápido, es como si el gas estuviera loco internamente. Todavía no ha tomado su estado. Y Ok. finalmente tú dices, no, ya está en su presión de llenado de 6 bar, listo, te vas. Y finalmente no estaba en 6, puede bajar a 5, 5, de repente ya te da alarma. Entonces, para evitar todas esas cosas, hay que llenarlo lentamente. Ok. Eso es Y, lo recomendable. Llenar lentamente, eso demora, toma su tiempo, pero esa es la mejor práctica. por práctica. Correcto, Carlos. Así que, Bien, Richter, tenemos unas consultas de acá de los participantes. Rubén nos indica, en caso de fuga de gases F6 en un interruptor, ¿cuánto es la mínima presión? bueno, mira, de acuerdo, ahí tenemos nosotros se llama densostato. Todos los interruptores cuentan con un densostato, un densímetro que está regulado de fábrica, vienen regulados estos densímetros ya con la compensación de altitud. Significa pues que eh, tiene sus niveles, sus umbrales de alarma, sus Ujú. umbrales de bloqueo o dependiendo, disparo podría ser. Sí. Entonces, esos umbrales están referenciados, generalmente están muy cercanos a la regulación. Digamos, una presión de 6 bar, tenemos en 5.2 ya nos da alarma. Y en 5 nos puede dar el bloqueo disparo. Entonces, tanto la alarma con el bloqueo o disparo están muy cerca, no están lejos, no hay distanciamiento, por decirte, de 0.5 bar o de 1 bar, no. Están muy cerca, muy juntas, para evitar que si es una fuga rápida, Intempestiva. tiene que darte alarma y tiene que darte disparo, ¿no? Y por lo Mm, general todos los equipos tienen esa protección, deben tener esa protección. Perfecto. correcto, Carlos. Acá tenemos otra consulta de Gilberto. Gilberto nos indica, el gas de transporte del interruptor SF6 se debe extraer y hacer un secado antes de inyectar el nuevo gas por seguridad que tenga humedad. Bueno, habiendo una presión positiva en el polo, por lo generalmente en transporte se llena pues, una presión de 0.3 a máximo 0.5 bar, y comprobamos que hay presión positiva en el polo, no es recomendable manipular. También lo dice el catálogo que si es gas. En años anteriores nunca se transportaba con gas, se transportaba con nitrógeno. Entonces, ¿qué se hacía? Tenía que hacer un vacío, porque ese no era gas, era un nitrógeno, es aire seco. Entonces se tenía que hacer un proceso de vacío para quitar todo el aire que tuviera internamente y luego inyectar el gas. Entonces, actualmente no es necesario hacer vacío porque viene con presión positiva, pero si algún polo presenta alguna anomalía, por llamarlo, está en 0.1, por ejemplo, ¿no? Porque muchas personas, un polo, a veces prueban, muchas personas, cuando un polo nuevo llega, todo el mundo quiere probar si hay presión positiva. Ujú. Y a la presión que tiene es pues poco en el polo. Si prueban 10 personas, todos van a votar un poco, van a votar un poco.
van botando y generalmente está llegando a punto 1. Tú encuentras con punto 1, encuentras un polo. Entonces hay que analizar, en esos casos hay que analizar por qué ha perdido, si ha perdido por una fuga o ha perdido por manipuleo. Muchas personas manipulamos, queremos saber, ay, ¿qué presión tiene? ¿No? Accionas la válvula con la mano y fácilmente bota el gas. Y así muchas pueden hacer esa prueba y van bajando la presión. Y entonces debemos tener cuidado en no confundirnos, que esas pérdidas han sido por pruebas, no han sido por falla del equipo. Entonces, cuando ya tú notas que está bajo del punto 3, es recomendable hacer un vacío, inyectarle nitrógeno y comprobar con estanqueidad que está correctamente el polo antes de montar. Y eso para evitar que cuando ya tú los montas y está listo el equipo, no va a haber estanqueidad, no va a haber una fuga, si es que es una falla. Entonces, cuando hay este tipo de dudas, debemos hacer ese trabajo. Comprobar antes de montar que el polo esté estanco, que permanezca con esa presión de transporte, sea la eficaz 24 horas, 22 horas, el tiempo mayor que puedas para poder estar seguro que efectivamente ha sido por manipuleo, no ha sido por fallo. Y eso hay que tener cuidado. Qué buena pregunta. Muy bien, Carlos. Gracias. Tenemos otra consulta de Diego Iparraguirre. Nos indica, ¿ha realizado sellado de fuga de gas en interruptores? Una pregunta directa. Perdón, ¿podrías repetir? ¿Ha realizado sellado de fuga de gas en interruptores? Bueno, no llamamos sellado, sino sería corrección de fugas, ¿no? Si, digamos, hay baja presión por diferentes motivos, podría ser tuberías, donde hay conexionado de tuberías, podría ser por falla de empaquetaduras, por corrosión, generalmente en las tapas de los Sí. interruptores, en la parte superior, sucede esa anomalía de la humedad, de la corrosión, que la oxidación lo va deteriorando al empaque y por ahí suceden pérdidas de gas, ¿no? Y esas pérdidas, pues, también tiene su porcentaje de pérdida que debemos ir analizando. No podemos estar llenando gas cada mes. Claro. Si sucede una pérdida de gas cada cierto tiempo, cada año, cada 2 años, podría ser que es por cambio de temperatura del ambiente. Hay climas un poquito caprichosos, hay temporadas de nieve, de frío, de hielo y temporadas de calor. Entonces, en ese cambio de estación es donde las empaquetaduras un poco que se contraen, un poco que sufren cierta dilatación o cierta contracción. Y ahí hay cierta pérdida, pero que no es pues considerable, ¿no? Una pérdida de 2.3 y que esto tiene que ser colaborado con esos 20 bar. Muy bien, Carlos. A veces nos da el manómetro, nos puede indicar 5.2 bar. No, si tú te fijas en el nivel de temperatura, a qué hora lo has medido, tu 5.8, la lectura ideal es a 20 grados. Entonces, hay una tabla para esto también, para poder corregir ese factor de lectura. Correcto, No sé si Carlos. está satisfecho la respuesta. Ok, bien, Carlos. Carlos, acá nuevamente la consulta de Rubén hace un momento indicaba en caso de fuga de gas SF6 en un interruptor cuánto es la mínima presión y ahora nos indica aún con interruptor abierto sigue la fuga. A eso dirige su pregunta. Sí, como le decía, el interruptor está hecho con una presión de servicio que finalmente tiene su sistema de protección de presiones, llamamos la alarma. A cierta presión tiene regulado, la alarma nos indica una alarma donde nos dice que hay baja presión de gas, que eso tiene un rango de 1 bar más o menos
Si el equipo está diseñado para trabajar con 6 bar, en 5 en 5 bar va a salir alarma, un bar de presión. Y posteriormente va a salirte el bloqueo o disparo, que está más o menos en 2.8 hasta 2.8 bar. Se puede manipular un interruptor, se puede abrir. Bajo esto no es recomendable hacer una operación, una maniobra. Estando fuera de servicio, me refiero. El interruptor ya abierto, tú puedes manipular hasta 2.8 bar un interruptor. Bajo eso no es recomendable operar. Muchos fabricantes recomiendan que con baja presión de gas no se debe manipular un interruptor. Correcto, Carlos. Acá Gilberto nuevamente nos hace una consulta. Para un llenado de gas, ¿es recomendable tener un buen clima? Sí, como les decía, llenado siempre es a 20 grados, pero sin embargo, se puede llenar también con un clima muy frío. Actualmente ya hay mangas, se llama mangas de calefacción, que podemos ponerle a una botella, por ejemplo, para evitar que se congele. Se pone la manga, una o dos mangas, se pone a una botella, donde está hecho es una calefacción eléctrica, es una manga de eléctrica donde se puede calentar el gas. Y cuando las temperaturas son ya muy bajas, también se calienta el agua en un cilindro. Se prepara un cilindro de agua, se le conecta a la resistencia eléctrica, puedes conectar dos resistencias eléctricas, calientas el agua y sumerges la botella en el cilindro. Y tranquilamente puedes hacer el llenado de gas con una temperatura baja, incluso hasta bajo cero. Se puede hacer, pero eso es pues recomendable el proceso con mucha lentitud, digamos con mucho cuidado, porque si es un llenado rápido se va a congelar nuevamente, ¿no? Entonces se recomienda por lo general un llenado lento, pero sí es posible trabajar a baja temperatura. Correcto, Carlos. Bien, Diego nos pregunta, si se ubica el punto de fuga de gases F6, ¿existe algún aditivo para poder controlarlo? No hay mientras esté fluyendo el gas, no es posible controlar. Yo con mi experiencia les contaría de que yo he intentado hacer correcciones con pegamentos instantáneos, pegamentos en segundos, con cerámicas, con muchos aditivos que me han recomendado los fabricantes, que esto no dura un segundo y se seca, mentira, ¿no? Al rato sale por un costado, a la semana aparece por otro lado. No, finalmente no es recomendable, salvo que se puede, digamos, evitar que sea tan grande, tan fuerte. Sí se puede evitar, pero la pérdida total no se puede controlar. Pero sí se controla en parte donde te puede durar, por decirte, una semana, pues puedes tú ponerle un pegamento. Sí se puede una semana, pero no corregir, no puedes corregir. Pero sí se puede atenuar, digamos, la emergencia mediante una pasta, algo. Sí se puede algo, pero no se puede corregir. Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Richter, no sé, de repente tengas alguna consulta adicional o a Carlos. Sí, no te Tu escucho. audio, por favor, Richter, tu audio. Perdón, lo que pasa es que desconecté el audio, disculpen. Estaba escuchando a Carlos la experiencia que tiene y las soluciones que se pueden presentar en base a la experiencia, el conocimiento, y eh, alimenta y enriquece mucho a todos nosotros que estamos aquí presentes, porque cada parte tiene su especialidad. Entonces,
el proceso de montaje, el proceso del mantenimiento, todos sus procesos y todas sus partes son importantes en la gestión integral del activo. Entonces, no, por mí, felicitar a Carlos por toda esa experiencia, ese conocimiento, y por mi parte, no hay preguntas, Miguel. Eh, no sé si hay alguna más o si no ya estamos dentro del tiempo. Bueno, a mí me cabe agradecer a todos los participantes. Muchas gracias por sus preguntas. Y no duden en hacerlo. Cualquier pregunta es buena. No hay pregunta que no sea buena. Todas las preguntas valen y todas las respuestas también son buenas. Por lo tanto, no duden en preguntar, en consultar. Yo creo que ahí tienen ya la página de CAT, donde pueden hacer sus consultas en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Nosotros estamos llanos para poder apoyarlos. No, gracias Carlos. Nada más, pues, muchas gracias. Gracias Carlos nuevamente, gracias Richter. Solo indicar de que, bueno, ya estamos con el tiempo y de tener algunas consultas adicionales, ya conocen nuestra página, el correo, el WhatsApp, y nos pueden consultar. Ya, por otro lado, también el día lunes 29 tendremos una quinta charla que lleva por título Aplicación de la gestión de mantenimiento para transformadores de corriente. Ya, ¿algún detalle de repente, Richter, para culminar ya con esta charla? Sí, vamos a empezar a darles información a través del grupo de gestión de mantenimiento que tenemos todos, de cuando iniciamos el curso de lectura y planos, que está entre las primeras semanas de abril, y también con Carlos estamos trabajando para poder sacar un curso de interruptores basado en la experiencia de campo, porque lo que nosotros buscamos es un poco compartir la experiencia, el cómo, el cómo hacer, ¿no? La teoría y todo eso está bastante difundida, hay bastante información gratis, ¿no? De todo lo que es el interruptor, pero no de la experiencia y ni del cómo hacer y cómo resolver fallas, ¿no? Entonces, esa parte es nuestro plus y es lo que queremos transmitirles a todos ustedes. Y yo me despido, agradezco a todos por estar aquí presentes, por compartir este momento.